No solo en Iberoamérica, sino en todo el mundo, la presencia de cineastas mujeres es cada vez más visible, más reconocida y contundente. No solamente por su trabajo como directoras y guionistas, sino también como cinefotógrafas, como productoras y en otras ramas de la creación cinematográfica. Esto, a diferencia de años anteriores, cuando no tenían suficiente visibilidad o, peor todavía, no tenían ni siquiera acceso. Esta noche, Leonardo García Tsao y yo haremos una revisión del cine iberoamericano hecho por mujeres. Y como siempre, hablaremos del cine iberoamericano en distintos festivales, recordaremos a las y los cineastas recientemente fallecidos y haremos una revisión de la trayectoria del director peruano Francisco J. Lombardi. Y como ya es costumbre, terminaremos con nuestras recomendaciones de estrenos iberoamericanos en línea. Acompáñanos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú, Fernanda? También, bien, gracias. Bueno, como ya anticipamos, quisimos que este programa coincidiera con, o que se transmitiera en el mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, que es el día 8 de marzo, y nos propusimos hablar de el cine hecho por mujeres que históricamente ha tenido mucha menos visibilidad que el cine dirigido por hombres. No, y durante décadas la mujer estaba ausente de la manufactura cinematográfica, digamos. Digo, posiblemente en trabajos, pero no como directoras, ¿no? Y que ha tenido que ver con muchísimas cosas, evidentemente, sí, y culturales, sociales, y también por el uso de la tecnología. Exacto. Vamos, en algún momento lo hablaremos, pero la llegada de las cámaras digitales ha sido como una democratización. Y además ni siquiera antes, cuando las cámaras eran pesadas y demás, era realmente un impedimento real. Tenía que ver con muchas otras cosas, muchos factores de exclusión. Cuando preparamos este programa nos dimos cuenta de que hay una infinidad de mujeres actualmente haciendo... En México. En México y en Iberoamérica, sí. haciendo cine, entonces probablemente vamos a... Va a haber omisiones. Va a haber omisiones. Pero ni modo, o sea... El espíritu es hablar de que por suerte cada vez se está haciendo... Por suerte son más comunes y ya posiblemente en alguna fecha no tengamos que hablar de el cine hecho por mujeres, sino que ya sea realmente igualitario, ¿no? Que ese es un debate grandísimo que incluso las propias directoras, por lo menos con las que yo he hablado, a veces les gusta que se refieran a ellas como directoras mujeres y a veces no, y es que a veces también se convierte en un factor de exclusión. Se hacen ciclos de cine hecho por mujeres, pero no pero no se les incluye en la programación de festivales. Entonces va a tener todavía que cambiar mucho como para que no haya una especie de apartado, que no se considere un apartado, ¿no? En México, bueno, es la historia de la mujer en el cine mexicano. Por décadas fue nada más una. Bueno, dos, si contamos a Adela Sequeiro, del cine sonoro eran dos. Adela Sequeiro que hizo 3 películas, Matilde Landeta que hizo 3. Sí. Pero además el caso de Matilde Landeta ya, si lo tuviéramos que tomar como representativo de lo que sucede en general con las mujeres en el cine, tanto ella... Era guionista, directora. Y era script también. Trabajó primero en torno a los directores y luego decidió ser directora, sí. Y en el momento en el que decide escribir un guión, bueno, ya había dirigido una película incluso, ¿no? Pero un guión que pensaba dirigir, es un hombre quien lo dirige, es Alfonso Cuarón Blake. El Camino de la Vida, sí, que era de autoría de Matilde Pero Landeta. no se le incluyó en los créditos. No, se le quitó de los créditos y ella demandó. A pesar de que la película además ganó 2 Arieles. Sí. Entonces, sí, pues es justamente lo que sucede y que sigue pasando, ¿no? Que a lo mejor muchas tienen participación, pero no se les da crédito. Y no se les da crédito. No, bueno, a doña Mati se le congeló durante las décadas siguientes, no pudo filmar sino hasta el 92. O sea, debutó en los 40, 50, en ese intervalo. Y hasta que hizo Nocturno a Rosario en el 92, que es una película naif, es una película realmente muy, muy candorosa. ¿No la conoces? No la conozco. No. Es la vida de Manuel Acuña. Y me quedé con ganas de preguntarte, ¿tú dirías que la primera generación de mujeres directoras en México es la que se
inauguró con María Novaro, con Marcela Fernández Violante. No, Marcela Fernández Violante fue antes. Uh-huh. Ella debutó en los 70s. Uh-huh. Y esta generación que sigue, que son las egresadas de las escuelas de cine, debutó en los 80s. Ok. Sí. Están María Novaro, Mari Sistach, Dana Rothberg. Sí, Busi Cortés. Que sí, pues yo creo que también como espectadores fueron las primeras mujeres que... Sí, y las primeras recuerdo. que empezaron a hacer nombre en festivales, uh-huh. ¿no? Que empezaron a viajar a festivales y que se les reconoció por ese logro, ¿no? Porque sí fue el momento breve de renacimiento del cine mexicano, donde se empezó otra vez a participar en festivales como Cannes, ¿no? Ahora, tú que das clases sí. En el CCC, en una de las escuelas de cine de México, tú has visto pasar generaciones y sí has notado un aumento de... Totalmente. Antes la mujer era una excepción. Uh-huh. Yo me acuerdo que había una generación que le llamaban, no voy a decir quiénes, se llamaban Blanca Enana y los siete Nieves o algo así, un juego de palabras con Blancanieves, porque era la única, ¿no? Era una... y ahora ya las generaciones a veces son del 50%. A mí me tocó ver un fenómeno realmente curioso con la generación de los llamados pop stars, donde la mayoría, muchas, casi la mitad eran mujeres, y de ahí han dirigido, mira, Elisa Miller, uh-huh. Yulena Olaizola, Jimena Montemayor y Natalia Beristain. Oye, 4 en una generación. Sí, porque además los temas no necesariamente por ser directoras mujeres van a ser películas sobre mujeres, lo cual estaría perfecto, pero uh-huh. muchos hombres tienen esta idea de que son películas que solo les van a hablar a las mujeres y no es así. Y bueno, hay muchas documentalistas, lo cual habla también de que la diversidad temática es justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Que no es nada más cine femenino. Está el caso de Marcela Arteaga, está el caso de Tatiana Hueso, uh-huh. Y buenas documentalistas, Nuria Ibáñez. ¿Sí? Vamos, sí tienen protagonistas mujeres, pero es que es muy difícil, estos temas son muy difíciles de hablar, porque por supuesto que al hablar, por ejemplo, de mujeres desaparecidas, se está hablando de un problema estructural en México, ¿no? Que es la impunidad y demás. Claro. Por supuesto que hay una identificación mayor con las historias de las mujeres protagonistas. Sí, claro. En algunos casos y en otros no. Y en otros no. ¿No? Sí, pensábamos, por ejemplo, a mencionar a las directoras que han destacado, y también eso es relativo, porque a lo mejor no necesariamente ser conocidas en otros países quiere decir que sean las mejores, pero para hacer un poquito más, para no centrarnos solamente en México, porque uh-huh. si no quedaríamos como muy pensamos, no sé, en Argentina quizá está la directora que más ha influido a las directoras. Lucrecia Martel, es una influencia increíble. Increíble, sí. En directoras y en directores. Yo creo que es una de las cineastas que más ha determinado un rumbo de cómo filmar algo. Sí. Y sus películas se podrían considerar, claro, sí, películas con una mirada femenina, pero a la vez han tocado una cantidad de temas. De temas, con el caso de Sama, que es su última película, uh-huh. que no es sobre una personaje femenino, al contrario, es un hombre, el personaje titular. Falta mucho. Así es. Y bueno, en Argentina está el antecedente de María Luisa Bemberg, claro. que sí era feminista y tiene una película interesante, Yo la peor de todas, es una biografía de Sor Juana. Que fue su última película. Su última película. Pero ella sí en todas sus películas se ocupó de... tenía la agenda. De hablar de los obstáculos a los que se enfrentaban las mujeres, siendo ella una mujer que vino de una familia conservadora en ese sentido, ¿no? Como también Nelly Kaplan, ¿no? Hablando también de mujeres argentinas y con un propósito de... Bueno, ella misma dijo que se salió de Argentina porque se dio cuenta de que ahí las opciones para una directora mujer iban a ser muy limitadas uh-huh. y que en cambio yéndose a París, pues se abrían mucho más las oportunidades. No, claro. Porque también creo que, no sé si yo creo que hablando de Iberoamérica, yo creo que las mujeres iberoamericanas, pues sí, tenemos quizá un poco más desventaja en ese sentido uh-huh. que mujeres en otros países en donde esta agenda está mucho más avanzada. Me imagino que en Francia no lo sé, no es un problema tan grande, ¿no? Todavía las diferencias. Pero si vieras en Estados Unidos, hubo una época en que México tenía mucho más mujeres directoras uh-huh. que en Hollywood,
¿no? Lo cual también habla de que no necesariamente una industria tan desarrollada como la hollywoodense diera cabida a mujeres directoras, ¿sí? Y bueno, tenemos en Iberoamérica, en todos los países, básicamente en Guatemala tenemos a Isabel Acevedo, que estudió en el CCC, en Nicaragua está Mercedes Moncada, que ha sido como trinacional, porque ella también dirige en España y dirige en México. O sea, tiene triple nacionalidad su cine. Está en Puerto Rico, está Sonia Fritz, que es mexicana, pero vive en Puerto Rico. En fin, es un caso... Perú está en Claudia Llosa, que ha tenido una carrera que a mí me gusta bastante su primera sólida. película, sí. Y Melina León, hace poco hablamos de Canción sin nombre. Sí. Es su ópera prima, pero bueno, a mí me gusta mucho. Está muy bien. No, en Chile está Valeria Sarmiento, que era la mujer de Raúl Ruiz. No digas eso porque está maldito. Está mal, bueno. No, lo dije de Lo voy a broma. replantear. Raúl Ruiz era su esposo. Exacto. Y más recientemente está Maite Alberdi, que tiene una película que ya comentaremos. Ya vamos a hablar de ella, así que le vamos a ella, dejar. sí. Venezuela estaba Fina Torres. Bueno, en Paraguay está Paz Encina, que eso es notable porque Paraguay es un país sin cinematografía. Y Paz Encina tuvo un éxito en Cannes, La Maca Paraguaya, ¿sí? Que era una película muy de su momento. Era minimalista, contemplativa, y fue la sensación, digo, en ese escaño latinoamericano. Decían, no, hay que ver la Maca Paraguaya. Y era... Creo que ahora se verá un poco vieja, pero sí fue en su momento como muy, muy sonada. Colombia, bueno, Cristina Gallego, que además quizá habría que considerarla más una productora, pero Sí. en su última película Codirigió con su ex con marido. Ciro Guerra, que fue Pájaros de Verano, pues Sí. lograron un alcance enorme, una película padrísima. Sí, Ya la hemos ya la comentado. comentaremos. Sí, sí. Sí, en México, repito, creo que ha sido muy notable en los últimos años la cantidad de Es un buenas boom, directores. es un boom, sí. Lila Vilés con la Camarista, también ha ganado muchísimos premios fuera de México. Claudia Sainz con Los insólitos Peces Gato. Sí, ya hay directoras que han optado por un cine más comercial, que también se vale, ¿no? Catalina Aguilar fue la que dirigió, Catalina Aguilar Mastretta dirigió Cindy la Regia. Pero antes había dirigido Las Horas Perdidas, que No es una sé. película que a mí me gusta mucho. Es una historia de una familia de matriarcas, por así decirlo. sí, También sí. aparece Isela Vega como la abuela, que Sí. influye en las distintas mujeres de su familia. Que aunque sea un cine más comercial, no deja de tocar No, ese tema, es el un tema de cine las mujeres fuertes un dentro cine de la con familia, buenas ¿no? intenciones, digamos. ¿No? También está Isa López, que hizo Vuelven, ya la habíamos mencionado cuando hablamos Sí, del que cine pues de horror. que es una directora, quizá la única directora de terror, y ya quizá en México, Sí. no sé si al decir esto estoy excluyendo a alguien, pero por lo menos la que más. La que más se ha abocado al género, sí. Así es. Sí, sí. Y en fin, no, es Lucía Carreras, que también está empezando su carrera, valga la redundancia. Dirigió Adiós, papá. Ajá. Y después ha sido Y co-guionista. luego la Catarina y... Tamara y la Catarina. Tamara y la Catarina, sí. Que es una película de ficción, porque también obtuvo muchos premios, y además fue co-guionista en La Jaula de Oro, con Diego Quemada Díez, ¿recuerdas? Así es, así es. Y fuera del continente americano, en España, también ha habido directoras. Está el caso de Pilar Miró, que no solo fue directora, sino también fue funcionaria, una funcionaria muy buena. Fue la que dirigió el Instituto de Cine durante muchos años y fue realmente muy eficaz, ¿no? Y también hay otras directoras, Isiar Boyain, Isabel Coixet, Gracia Querejeta. Debo decir que ninguna me entusiasma, pero Pero han tenido presencia, o sea, de Isaías presencia en Goyín y Isabel festivales, Cochet sí. tienen coproducciones, en fin. Y bueno, vamos a ver ahora una entrevista con una directora, precisamente, se trata de Maite Alberdi, la realizadora de la película chilena El Agente Topo, y después hablaremos de nuestras favoritas. No se vayan. Hola, soy Maite Alberdi, directora chilena de la película El Agente Topo. La historia parte desde como una intención de hacer un documental de cine negro y
Y a partir de ahí me puse a investigar distintas agencias de detectives privados y conocí a Rómulo, que es el detective que aparece en la película, que me dejó trabajar como su asistente un tiempo. Yo quería hacer un documental film noir, porque sentía que los detectives eran siempre terreno de la ficción. Entonces, y cuando vi el caso del asilo de ancianos, me di cuenta que, bueno, permitía hablar de otras cosas y al mismo tiempo era un lugar en el que yo sentí que yo podía entrar a filmar por mi cuenta sin matar la misión del detective, que era lo más difícil. Y un poco antes de filmar el caso que íbamos a filmar, el agente infiltrado con el que Rómulo siempre trabajaba se quebró la cadera. Entonces él tiene que poner un aviso en el diario y buscar a un nuevo agente, y así es como llega Sergio. Se necesitan personas de 80, 90 años. Estoy loco, ¿qué diablo? Que no me convencía de 80, 90 años. Sergio es el que le da como otro espíritu a esta historia y el que la vuelve totalmente documental también, porque en realidad cuando ya llega Sergio yo pierdo el control total de la historia y es él el que la lleva. Y él es el peor espía del mundo, de alguna manera, porque no hace lo que el detective quiere que haga, pero al mismo tiempo también es el mejor espía porque es alguien que está tan conectado con el otro y que quiere saber tanto sobre los demás que hace como un conocimiento profundo del caso que tiene que investigar. Lo que nosotros hicimos fue que fuimos por nuestra cuenta a decirles a los dueños del hogar que queríamos hacer una película sobre la tercera edad, sobre todo lo que pasará ahí, sin decirles que íbamos a grabar a un detective privado. Entonces ellos filmaron todas las autorizaciones, les dijimos que íbamos a grabar todo y que íbamos a estar ahí un par de meses. Primero grabamos todo el entrenamiento y de ahí entramos a grabar antes de que llegara Sergio. Y el problema principal para nosotros se generó en el momento en que nos empezamos a dar cuenta que el lugar era bueno y que, ok, no era el lugar que había que hacer una denuncia, que les habían mentido para entrar. Entonces la gran pregunta fue en qué momento les decimos como, oye, esto es una película de espías. La película tiene esa gracia que te ríes y te emocionas, y es un viaje emocional que a mí me encanta verla con público porque realmente uno mide, la gente lo está pasando bien, pero al mismo tiempo está muy conmovida, y yo creo que la vida funciona un poco así, y es lo que a mí también me pasó filmando ese lugar, como que la gente estaba viviendo situaciones muy tristes y duelos muy grandes, pero no por eso te vas a dejar de reír. Pasa que la realidad sorprende mucho y hay tantas historias que contar que digo, como, ¿para qué las voy a inventar? Y al mismo tiempo a mí me gusta como la experiencia de conocer distintos mundos con la excusa de la cámara, que la ficción no me daría porque los tengo que construir yo. Entonces creo que eso es un regalo del documental, y el documental tiene muchas posibilidades narrativas que no se potencian tanto como, o sea, lo podemos ver en esta película, y cuando uno sabe como espectador que es real, siento que el nivel de identificación es más rápido y más fuerte también. Siento que ya el embudo era complicado, en documental eran 240 y pasamos a 15, y en ficción eran 93 y pasaron a 15, o sea, en internacional, perdón, y ahora es realmente muy complicado. Me siento bien orgullosa y en realidad sí, es un hito para una película chilena y es un hito para un documental chileno. Un documental en película internacional ya es algo especial que te habla de cómo la industria se está abriendo al género, y al mismo tiempo un documental en la categoría mejor documental chileno tampoco había pasado. Y ahora también como que yo empiezo a sentir la brecha del estudio, como que las otras también son muchas películas financiadas por plataformas de streaming, hechas por estudios, entonces como que ahora las campañas se vuelven más complejas para las películas independientes. Está lista la encomienda. Bueno, estamos de regreso y como siempre vamos a enumerar nuestras favoritas, que hay que decirlo, todas son del 2001 para adelante. Sí son del nuevo milenio. No escogimos ninguna previa, lo cual es interesante. Creo que dice pues algo. Habla también de la mayor de la mayor representación. sí. Sí. Y que son cineastas más recientes.
Bueno, mi quinta es Los adioses, de Natalia Beristain, que es una biografía creo que muy arriesgada, pero lograda, ¿no? Del amor entre Rosario Castellanos y Ricardo Guerra, que es un Gabriel, amor ¿no? conflictivo. Ricardo Guerra. Gabriel, sí, Gabriel es el hijo. Cierto. Sí. Entonces, es una película que, digo, se toma se advierte que es una versión libre y ficcionada del caso, pero creo que lo logra. Sí, es una película convincente y verosímil, sobre todo que la biopic en México ha sido un género tan mal usado, que aquí creo que sí te convence, por lo menos, que son escritores y que están enamorados. Cosa que es y además fundamental. los dos actores y intérpretes son muy buenos, que son Daniel Jiménez Cacho y Karina Gidi, ¿no? Sí, son como la esencia de la película y me gusta esa película de Natalia Beristain, su segunda película. Mi número 5 es Perfume de violetas de Marie Sistach, que yo recuerdo la experiencia de haberla visto, fue de esta generación que empezó a abrir el camino al cine hecho por mujeres. Sí. Y que fue muy impactante. Hablaba de dos amigas que hacían todo juntas, a pesar de que una era muy distinta de la otra, eran muy distintas. Una de ellas había sido víctima de una violación, entonces, bueno, se retrata todo este mundo de agresiones sexuales a las mujeres, los factores que determinan esto a veces, pero además pasaba algo entre ellas que era muy perturbador, no les puedo decir nada, pero era una película que podía haber caído en el melodrama, y sin embargo era muy contundente, estaba muy bien realizada y eso causaba un efecto todavía más grande. Y la protagonista, bueno, eran dos, pero quizá quien se llevaba el reflector, que era Jimena Ayala, estaba muy bien. Sí. Estoy de acuerdo, es la mejor película de Marise hasta la fecha. Sí. Bueno, mi cuarta es Made Inusa, de Claudia Llosa, que la volví a ver y me gustó tanto como la primera vez que la vi. Creo que es una película realmente lograda sobre una chica que vive en un poblado alejado de Lima, un poblado perdido donde hay una rara tradición en Semana Santa, donde desde la muerte de Cristo a su resurrección hay tiempo libre, le llaman el tiempo santo, para cometer pecados, porque Dios está muerto y no los puede ver. Entonces ocurre todo en ese lapso. ¿Un carnaval? Es un carnaval, sí, pero donde ocurre todo tipo de desmanes, ¿no? Entonces, bueno, ella pierde la virginidad con un visitante al que llaman el gringo, porque viene de Lima. Luego el padre tiene relaciones con ella. En fin, podría ser también un melodrama súper exagerado, pero no, la película se mantiene muy sobria y contundente. A mí me gusta Made Inusa. Mi número 4, ya la mencioné un poco, es Pájaros de Verano, que me gusta muchísimo porque es una mezcla de géneros. Se podría ver incluso como un cine de gángsters, el encuentro de dos familias en pugna, pero por otro lado cuenta el inicio del narcotráfico en Colombia, que no es poca cosa, ¿no? Yo la puse en mi lista de las mejores del año. Sí, estéticamente es muy interesante. En fin, creo que fue una colaboración muy afortunada de ellos dos. Mi tercera es Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez Abella, que ya le hemos mencionado varias veces en el programa, que es un retrato consumado de una clase social en México, la que alude el título, y que se salva, nunca cae en la caricatura, que eso podría haber sido lo más obvio, sino que es un retrato realmente muy incisivo sobre esa clase social, ¿no? Sí. Mi tercera película es Sin Señas Particulares, que ya también la hemos mencionado muchísimo. En cada programa, creo. De Fernanda Valadez. Es una película del 2020 que habla de una madre que busca a su hijo desaparecido, pero es brutal en cómo la ejecuta. No hay un solo fotograma que le sobre. No, es una película realmente redonda. Sí, y es mi número 2.
Es tu número 2. Yo puse Las Enseñas Particulares en el segundo lugar. Así como mi número 2 es Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez. O sea que nuestras 3 primeras son básicamente las mismas, pero con diferente orden. Pues sí, porque coincidimos en nuestra número 1. Que es La Ciénaga, de Lucrecia Martel, que es una película que yo recuerdo, así como tú recuerdas Perfume de Violetas, recuerdo la circunstancia en que la vi, cómo me tenía realmente fascinado. Porque era una película tan diferente al cine latinoamericano que generalmente se hace, que me recuerdo la sensación, ¿no? La sensación literalmente de estar en un pantano, ¿no? Que lo lograba por los sonidos de los vasos, porque, bueno, eran 2 familias que estaban también, no tan en pugna como en Pájaros de Verano, pero había cierta rivalidad social ahí. Y había un clima de flojera y fodonguería que era muy patente, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando de las películas que nos han marcado, pero queremos ofrecerles otras cosas. A continuación, les presentamos una cápsula sobre el recién concluido Festival de Rotterdam y después de la pausa vamos a hacer un repaso por la filmografía del director peruano Francisco Lombardi y haremos el ya habitual in memoriam de los cineastas que fallecieron en este último mes. No se vayan. Justo a sus 50 años, el Festival de Cine de Rotterdam se adaptó virtualmente a la pandemia y mantuvo el papel estratégico de sus plataformas de fomento, coproducción y competiciones para las cinematografías iberoamericanas. As we celebrate our 50th Jubilee edition, we will bring these works to film lovers in ways we have never done before. From online live screenings to be enjoyed from the comfort of home. Y hacer posible el marco para producir nuevas películas. Hi, we are the team of The Ivy. My name is Ana Barragán. I am the director of the film. Hi, my name is Joe Holberg and I'm the producer. The Ivy is an Ecuadorian film with a Mexican co-production. We are really thrilled to be here in Cinemart. We believe it's the right space to find the partners that we need to finish this film. Cuando escribo, siempre parto de una sensación muy fuerte. Cineastas y productores que planean o filman películas en Iberoamérica coincidieron con coproductores de todo el mundo seleccionados por el Huber-Walsfond y Cinemart. Hello everybody, my name is Nele Bolatz. I'm the director of Duermen los peces con los ojos abiertos. I was born in Germany and for the past 10 years I have been living in Argentina. I'm not in Argentina now. I got stuck in Berlin during the pandemic, which is interesting because my film is about people who go from one place to another and kind of lose their sense of belonging or question it. The fact that the same actress will play 2 different characters will eventually be visualized by different... Yeah, for instance, the first one has braces, you say in English? Okay. Very simple solution. Cool. Which is something that happened because I work with a non-professional actress. Durante Cinemart busco posicionar la casa productora y explorar vías de financiamiento para Aquí se escucha el silencio, que es nuestro proyecto más reciente. El segundo proyecto se titula La vida que vendrá, es producido por mi socia Josephine Schroeder, será mi segunda película como directora y en ella abordaré 3 momentos políticos de la historia de Chile. Mi objetivo en Cinemart este año es presentar estos 2 proyectos en el mercado internacional, conseguir ayudas para fondos de desarrollo y futuras coproducciones para ambos proyectos. Gerade wenn Sie aus Ländern kommen, wo keine Infrastruktur ist für Filmdevelopment, dazu ist Huber-Walsfond ja aufgerichtet worden. Folgen wir die Projekte, wir können sie länger folgen, wir können sehen, wie Filmemacher sich entwickeln, wie sie Connections machen mit anderen Produzenten. Y claro, lo que pasa en los festivales son los encuentros que no están preagendados. Hay esos encuentros ocasionales y que muchas veces son fructíferos, ¿no? Y esto falta. The Rotterdam Film Festival holds an important place on the international calendar. It's very relevant for filmmakers to get the exposure, to get this moment of attention from not only the audience but the international industry as well. Por ello, las competiciones fueron importantes en esta primera parte del festival, en la que un cortometraje cubano se llevó un tigre y Argentina el de acceso a las pantallas grandes y la televisión holandesas. El
Espero que no caiga. Now, next to the next award. Terranova by Alejandro Pérez Serrano and Alejandro Alonso Estrella has been awarded this Mother Tiger Short Competition. Pero tú la ves cubana. Sí, eso es meramente cubana en cierta medida, pero tiene influencia de España, de Emiratos Árabes Unidos, de Bélgica, de Suecia. En junio, y para el público, el festival continuará la celebración de medio siglo de presentar y apoyar aventuras cinematográficas internacionales. Bueno, vamos a hablar ahora de un cineasta peruano que se llama Francisco J. Lombardi, con quien yo tengo una relación amistosa. Digo, generalmente uno conoce a los cineastas en festivales y tal, pero con Lombardi ocurrió una cosa chistosa, porque cuando hacíamos la revista Cine de la Cineteca a fines de los 70s, él, a través de Isaac León Frías, que es un crítico peruano, dijo que iba a visitar México y quería estar en una junta de la revista Cine. Entonces ahí estuvo. Ah, qué bien. Sin opinar, sin decir nada. Quería saber qué hacían los críticos. Exacto, porque él era crítico. Claro, ¿no? claro. Entonces, nos pareció que nos odiaba, porque nunca dijo una sola palabra en todas sus... Dijo, nos odia. Pero no, luego resultó que es un hombre taciturno, de pocas palabras, que realmente no habla mucho. Eso ¿no? lo dijo en una entrevista que vi hace poco con él, en donde dice que le pregunta la entrevista si él es un hombre serio, dice que en lo público sí, que todo el mundo tiene incluso la impresión de que de eso, ¿no? De que es tirando a, bueno, no dijo el adjetivo, pero a alguien que corta a los demás, pero que no, pues... No, y es así. Presencia. Y después me lo encontré porque fue un invitado asiduo al Festival de San Sebastián como director, y sus películas triunfaban. Digo, lleva varios premios en San Sebastián, básicamente como mejor director. Nunca ha ganado la Concha de Oro, pero sí ha ganado Conchas de Plata, ¿no? Y después me lo he encontrado, curiosamente, en el Festival de Toronto, no como director invitado, sino como suscrito. Como asistente. Como asistente, es un director cinéfilo. Cinéfilo. Que los hay y a veces no. Sí, pero Lombardi es uno que le entusiasma ver cine y se echa 4 o 5 películas al día. Entonces sí, me lo he encontrado frecuentemente y sí, le digo Pancho incluso, como le dicen sus amigos. Es una buena relación. Sí. A veces eso pasa. Y además, otro dato curioso, fue directivo o es directivo de un equipo de fútbol. Ah, sí, es una de sus pasiones. Sí, ¿no? sí, tiene una doble vida. O sea, por un lado el cine y por otro lado el fútbol. Y dice que lo frustra mucho más el fútbol que el cine, ya para que alguien... porque para seguir vigente en el fútbol tienes que estar ganando siempre, ¿no? En el cine supongo que te puedes reponer con la siguiente película. Bueno, pues su filmografía consiste en casi 20 películas de diverso grado de calidad, digamos. Además empezó a hacer cine en una época en la que era, por lo que él mismo cuenta, muy difícil hacer cine. Totalmente. En Perú, ¿no? En Perú, sí. Vivir en Perú incluso, ¿no? Era incluso es curioso, la película Canción sin Nombre de Melina León, que ya hemos comentado, dialoga cronológicamente con ese periodo. Con ese periodo, donde había mucha estabilidad, en donde se empezaban a dar a conocer los ataques de Sendero Luminoso, una de sus películas, ya hablaremos de eso. Sobre eso. Pero dice que provocó una reacción enorme porque no sabía, pero las condiciones para hacer cine eran difíciles para los periodistas, como se ve también en Canción sin Nombre, y pues por lo tanto para los periodistas que quisieran, o para los cineastas que quisieran hacer algún tipo de denuncia social, que es lo que él hace mucho en su cine, ¿no? Sí. Y bueno, vimos su primera película en YouTube, porque nunca se exhibió en México, se llama Muerte al Amanecer, que es interesante porque sí como que anuncia lo que va a ser su cine, ¿no? Una mirada muy crítica sobre las instituciones peruanas, ¿no? A mí me gustó porque habla del juicio, bueno, del fusilamiento. Del fusilamiento de un acusado de abusar de un niño. Que, vamos, es un villano objetivo y sin embargo la película habla más de cómo de los funcionarios. De cómo pueden estar, en distinta medida, pero cómo pueden las dos partes
jugar un mal papel, ¿no? Los Sí. funcionarios que no necesariamente investigaron bien el caso, lo que no quiere decir que sea inocente, pero no se sabe bien, hay mucha opacidad, hay mucha necesidad de compadrazgos, Sí. la prensa no tiene acceso a nada, entonces y son todos, personajes despreciables. todos son despreciables. Y menos el reo que va a ser ejecutado. Pues por el que por lo menos es 100% malo, ¿no? Exacto, sí. Bueno, no lo sabes. Pero sí, existe ¿no? la duda, porque él grita hasta el último momento que es Tú inocente. sabes que sí, tú sabes Sí, que yo sí, soy sí, inocente. Hay una escena de una fiesta que es muy angustiante porque es la clásica fiesta de decadencia total, ¿no? En donde todas las asistentes son supuesta gente de bien Sí. y pues te das cuenta de que no lo son. Sí. A mí me gustó, fíjate. Sí. Después siguen dos que no conozco, Muerte de un magnate y Maruja en el infierno, pero su cuarta película es realmente una de las mejores, que es la adaptación de La ciudad de los perros, la novela de Vargas Llosa. Que qué difícil adaptar a Vargas Llosa. Sí. Él lo dice también, sobre todo cuando habla de Pantaleón y las visitadoras. Sí. Pero esta película, que además creo que también es una de las mejores novelas de Vargas Llosa, También. sí logra expresar ese ambiente totalmente opresivo de la escuela militar en la que estudia el protagonista, los protagonistas, y estos códigos en donde se les enseña, a propósito de nuestro programa, ¿no? En donde se les enseña, más allá de que estén recibiendo una educación militar, en donde hay una constante burla a todo el mundo femenino, ¿no? Y a cualquier hombre que exprese cualquier tipo de sensibilidad, pues literalmente lo patean, ¿no? Claro. Una muy buena película, La ciudad de los perros, seguida por otra película fuerte, La boca del lobo, que se parece un poco a La patrulla perdida de John Ford, porque es un destacamento de soldados que van siendo atacados por Sendero Luminoso y van muriendo poco a poco. Sí. Y se dan cuenta de que además pues acaban también destrozando a la población que se supone que tenían que defender. Sí. Película que bien se hace. Y es la que parece que causó un revuelo tremendo, porque poca gente conocía no se sabía tanto de las actividades del Sendero Luminoso. Del Sendero Luminoso. Exacto, entonces puso sobre la mesa temas muy incómodos. Sí. Eso es muy buena, a mí me gusta mucho. Sí. Luego sigue un melodrama que es Caídos del cielo, que es como hace mancuerna con Sin compasión, que también es un melodrama. Sin compasión está adaptada de Crimen y castigo de Dostoyevsky, y convierte el drama de Dostoyevsky en un melodrama latinoamericano. Creo que no salió tan bien, porque es una película muy sofocada, muy falta de aire. Pues es que es como un melodrama muy asumido al tremendismo, ¿no? Al determinismo de estos personajes que nacen en cierta circunstancia y nunca van a poder trascender. Y tiene también esto que decías de la primera película, en donde todos los personajes son despreciables. Hay una mezquindad en todos ellos. Sí, claro. Y te comentaba, ¿no? Que me hace gracia, por decirlo de alguna manera, un personaje de una ciega. Que esto es en Caídos del Cielo. En Caídos del Cielo, que es mala, es realmente cruel, es una mujer cruel, siendo que en el cine latinoamericano muchas veces los ciegos pobres son benditos, ¿no? Sí, excepto en Los Olvidados de Luis Buñuel, en donde el ciego es un pederasta. Sí. Entonces, hay como malo. Es malo, sí. Bueno, sigue Bajo la piel, que es un buen ejercicio de cine negro. Está basada también en Dostoyevsky, no sé de qué texto, pero dice en los créditos que está basada en Dostoyevsky. Y es una buena, como te digo, incluso yo caí en el engaño que hace el protagonista, porque él hace todo lo posible. Parece que lo están haciendo un setup, como dicen los gringos. Lo van a embaucar. Lo van a embaucar y él resulta que es el embaucador de los demás, ¿no? Está bien, está muy bien la película. Después hizo... la segunda versión de Pantaleón de las visitadoras. Pero antes hizo No se lo digas a nadie, ¿no? Sí, claro, tienes razón. Sí, que causó también revuelo porque fue la primera película peruana en tratar... el tema gay. Tema gay. Sí. Sobre un adolescente que tenés, otra vez a propósito del programa, en muchas de sus películas, Lombardi tiene una mirada muy crítica a esto de las necesidades de que los hombres no se comporten como mujeres, porque toda la primera parte de la película vemos al padre del chico que eventualmente
sale del closet, ¿no? Sí. Totalmente obligándolo a cazar animales y a que no haga esto y no haga aquello, porque la sola idea de que su hijo pueda no ser macho. Exacto, sí. lo saca de quicio, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ahora sí sigue la segunda versión de Pantaleón y las visitadoras, porque la primera la hizo curiosamente Vargas Llosa. Que es un horror. Fue horrible, sí. Sí. Ahí demostró que el cine no se le daba. Y Pantaleón y visitadores es muy divertida, creo que es su película más ligera, como la novela, que es muy divertida también. Que también qué difícil adaptar esa novela, porque es sí. mucho diálogo y muchos tiene personajes. Muchos personajes, pero logra hacer un Pantaleón tan patético que es divertida, ¿no? Sí, sí. Luego sigue Tinta Roja, que es una crítica al periodismo amarillista, un poco pesada, ¿no? Un poco obvia la crítica. Y otra vez habla de Vargas Llosa, ¿no? Porque sí. El personaje es un lector de Vargas Llosa. Y es un joven aspirante a periodista. Y como burla, para denigrarlo, le dicen Varguitas, que como fue el primer Vargas Llosa periodista, ¿no? Entonces él quiere seguir esa... Que al final bueno, no importa que les diga esto, que al final el chico gana un premio como escritor de ficción y deja el periodismo, ¿no? Entonces es como un alter ego de Vargas Llosa. Pero sí se ve un poco envejecida. Sí. Sí, Ojos que no ven, que yo no conozco, tú sí la viste. Sí, que habla se sitúa en el año 2000, algo así, cuando se da a conocer un video de los muchos que hubo, en donde Vladimir Montesinos, durante el gobierno de Fujimori, sobornaba a todo el mundo alrededor, pero cuando se hace público, pues todas las clases que estaban involucradas, militares, poderosas, empiezan a desmoronarse. Entonces es como una vista simultánea, varios personajes afectados. Por esto está bien, está bien. Suena un poco condescendiente que lo diga, pero es que me gustan más sus películas militares, las que ya por ejemplo, ¿no? Sí, las de los 90. Sí, creo que en esta misma, cuando entra el melodrama, en Ojos que no ven, un poco decae. En cambio, cuando habla de la corrupción y demás, es como que creo que esa es su pasión. Esa es su pasión y es lo que mejor sale. Y siguen 4 películas que no conocemos, porque tal es el estado del cine latinoamericano que no se exporta. Que eso lo hemos mencionado varias veces en el programa. Entonces nos queda una interrogante respecto a Mariposa Negra, Un cuerpo desnudo, Ella y Dos besos Troika. Se las quedamos a deber. Y eso que ya la última fue de 2015. O sea, sí, ya tiene un rato. Ya podrían circular en alguna plataforma. Exacto. Bueno, en esta ocasión vamos a conmemorar a cineastas fallecidos como fue el español Antonio Jiménez Rico, que desconocemos su larga filmografía. Yo recuerdo que se hablaba de ratas y de jarrapellejos, pero no paso de ahí. No, es nuevamente la ausencia del cine español en nuestras pantallas, que lo desconocemos en su mayor parte. Así es. Y murió también Ernesto Herrera, que era fotógrafo, era publicista también y cofundador, junto con Sara Hoch, que era su pareja, del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que ya cumplió 20 y tantos años. Antes se conocía como Expresión en Corto, pues es uno de los festivales más importantes de México. Sí, y falleció de COVID, por desgracia. Este año, a causa del COVID. Sí, y también falleció la actriz Lucía Guilmain, hija de Ofelia Guilmain, hermana de Juan Ferrara, que tuvo breves participaciones en el cine mexicano, más bien era conocida por su trabajo en teatro y en televisión. Y queremos mencionar también a Jean-Claude Carrier, que aunque no es iberoamericano, pues fue colaborador de Luis Buñuel, sobre todo en sus películas. En su etapa final. En sus películas francesas, sí, así es. Sí. Pero bueno, en México nos apropiamos siempre de Buñuel, entonces de una vez nos dolió la muerte de Jean-Claude Carrier. No se vayan, cuando regresemos les vamos a presentar una entrevista con Carlos Chatrián, que es el director artístico del Festival de Berlín, y también vamos a hablar de las películas iberoamericanas con presencia en los festivales de Sundance, de Rotterdam y el Festival de Berlín, precisamente. Y vamos a concluir con nuestras recomendaciones en línea. No se vayan. Carlos Chatrián, director de la Berlinale, buenos días. Buenos días. Durante la presente edición del festival
¿Qué secciones ofrece la Berlinale a las cinematografías iberoamericanas? ¿Con qué propósitos y para qué público? Cada año la cinematografía iberoamericana es muy fuerte y cada año se es presente en la selección de la Berlinale. Este año tenemos el placer de haber una vez más Alonso Ruiz Palacios, notable cineasta mexicano, con una nueva película muy original. Se llama Una película de policías. Y después en la selección Encounters tenemos una película que de producción es suiza, pero se desarrolla en Argentina y se llama Azor, y es una obra primera de un cineasta suizo-argentino, creo que es suizo-argentino, su nombre es Andrés Fontana. Y además tenemos película latinos iberoamericana en Panorama, en Generation y en Forum. Esta situación ofrece a los festivales de primera línea como la Berlinale una opción de acceso global, plural y democrático. ¿Y cuáles serían los obstáculos? Es una pregunta que tiene varias respuestas. Hay festivales como Sundance que han tomado una decisión de ser global y de tener una programación que está abierta al mundo, a todo el mundo. Todo el mundo en los Estados Unidos, pero todo el mundo en el globo. Y hay otros festivales como Cannes, como Venecia, como nosotros, que piensan que por un lado, piensan que lo que se gana por un lado, lo se pierde por el otro. Me explico un poco más. Los festivales, sobre todo en Europa, son parte de un sistema. Entonces, una película que se estrena en Berlín, después Berlín llega a otros festivales en Europa, en Latinoamérica, en todo el mundo. Entonces, si un festival como la Berlinale empieza a estrenar su selección en todo el mundo, todos los otros festivales se encontrarían en una situación de dificultad. El festival para mí no es solamente un instrumento para mostrar películas, sino mucho más para poner un público en contacto con realizadores, actores, productores. Y eso se puede pasar o se pasa cuando tiene algo en presencia. En online se pueden ver películas, eso siempre es posible. Pero mi pregunta es, ¿los festivales son necesarios para estrenar película online o son solamente una plataforma más? Como si de repente nosotros ponemos online todas las películas del mundo. Para mí esa no es democracia, porque solamente las películas más fuertes serían realmente vistas. Y la diversidad se pierde totalmente en ese sistema. Y además la programación se relaciona a un público. Si el público es el mundo, es muy difícil de relacionarse, de hacer una programación. Cuando yo hago mi selección, yo pienso al público de Berlín, yo pienso al público de los cinéfilos que llegan cada año en Berlín. Pues muy interesante lo que dice Carlos Chatrián. Y vamos a ver qué películas ganaron en Sundance, que fue una película iberoamericana, aunque la producción es estadounidense. Sí, concursó en la sección estadounidense de documentales. Sí. Yo la vi, estamos refiriéndonos a Users de Natalia Almada. Sí. La verdad no es la película de Natalia que más me ha gustado. Empieza muy bien, empieza planteando qué va a pasar con la generación de niños, participa su familia, sus hijos, qué va a pasar con estos niños que han crecido, muchos de ellos, por ejemplo, mecidos por nanas electrónicas. Es interesante y es inquietante, pero me parece que después se dispersa un poco. Visualmente es muy impresionante porque plantea como un mundo en donde los paisajes
van a ser, por ejemplo, los paneles solares, es decir, cómo ya estamos viviendo una realidad en donde ya la naturaleza cada vez aparece más en pantallas y no. Pero entonces ya se desvía un poquito de la primera pregunta, de la primera cuestión. Pero pues es interesante y ganó el premio. Ganó premio de dirección. Y había buenos documentales, ¿eh? Sí, los vi todos. Tú estuviste estuve virtualmente sí. en Sundance. Así es. Y en Rotterdam hay dos películas que ganaron premio. Está el Big Screen Award VPRO, que ganó la película El perro que no calle de Anna Katz, también la viste. Y tampoco me encantó. Tampoco te encantó. Me gustan mucho más otras películas de Anna Katz, como Mi amiga del parque, justo por el guión. Y aquí, bueno, pues habla de un chico que pasa por distintas situaciones sin realmente involucrarse con ninguna. Estéticamente es interesante. Lo que es curioso es que al final habla de una pandemia, pero es involuntario porque se filmó antes de... Sí, pareciera, lo que se plantea es que chocó un meteorito en la Tierra y entonces ahora se despidieron ciertos gases que hace que ahora todos tienen que usar mascarillas. Cascos. Entonces, pues hay un recordatorio un poco irónico de lo que somos ahora. Y ganó un corto, el Tiger Short Award, a modo, que es Terranova, corto cubano de Alejandro Pérez Serrano y Alejandro Alonso. Sí, no lo conocemos. No lo vimos. Y bueno, la Berlinale, que va a ser ahora en marzo, solo 5 días, virtual, después va a haber su versión ya en verano con público. Pues de lo que hablaba justamente Chatrián, ¿no? De Chatrián, la película de Ruiz Palacios. Ruiz Palacios, una película de policías que va en competencia, compite por el Oso de Oro. En panorama está A Última Floresta, la película brasileña de Luis Bolognesi. Dirty Feathers o Plumas Sucias, que es una coproducción entre Estados Unidos y México, de Carlos Alfonso Corra, ¿no? ¿Y qué será del verano? De Ignacio Ceroy, Argentina. Y Esquí, Argentina, de Manque La Banca. Sí, en la sección Encounters está la película Azor de Andreas Fontana, y en la sección Generation, Una escuela en Cerro Hueso, que es de una argentina, de Betania Capato. Esa es la programación iberoamericana en la próxima Berlinale. Ya veremos, ya a ver si gana algo, pues ya lo estaremos ojalá Alonso Ruiz Palacios se lleve algo como lo hizo con Museo. Y con Güeros. Y con Güeros, sí. Siempre ha ganado en Berlín. Es como uno de los directores consentidos del festival. Y bueno, pues también para poder hablar de cine que se puede ver desde casa. Curiosamente, pues nuestra entrevistada de hoy fue Maite Alberdi y hace poquito, apenas llegó, por lo menos en México, a la plataforma Netflix, la película El Agente Topo. Es un documental que a mí me gustó mucho, como cuenta ella en la entrevista que vieron. Pues es un documental que se hizo casi al final, no al final, sino la idea más atractiva fue la de seguir a un hombre que infiltra un asilo de ancianos, pero él no sabe que está siendo parte de un documental. A él se le asigna que espíe a una de las residentes. Ese fue la petición que se le hizo a la agencia de detectives y pues entabla comunicación con las mujeres que viven ahí. Muchas se distinguen distintos personajes, la mujer que recita poesía, hay una que es cleptómana, hay una que se enamora perdidamente de él, fantasea con casarse con él, pero lo que es interesante es verlo a él en esta doble misión. Él se toma muy en serio su misión de espía, pero también se empieza a dar cuenta de la soledad en la que viven muchas de estas mujeres. O sea, a mí no me encantó esa mezcla de documental y ficción, debo decir. A mí es lo que más me gustó. ¿Pero por qué la sentiste forzada? Me sentí como que estaba trucada, ¿no? Como que no me creí que era documental, ni... En fin, no... Pero véanla y ustedes juzguen. Exacto. Tengan la última palabra. No, y está seleccionada para competir para el Oscar. No está en la selección final, pero está en las 15. Y además en 2 categorías. En Mejor Documental y Mejor Película Internacional. Ya le cambiaron el nombre porque ya se dieron cuenta que no esté hablada en inglés no significa que sea extranjera para los demás, ¿no? Exacto. Y también es una de las nominadas para los Goya, para los Goya también. Cuando se vea este programa ya se sabrá quién habrá ganado, ¿no? Sí. Y está la española Bajo Cero también en Netflix, que es un thriller brutal de Luis Quiles
sobre un camión blindado lleno de reos que van a ser transportados a otra prisión y que sufren un ataque de alguien que quiere extraer a uno de ellos. Para obtener información. Sí, y ahí se las dejamos. Y la película es muy violenta, pero muy entretenida, y además está en el reparto Javier Gutiérrez, que siempre es un actor muy verosímil, muy eficiente en su trabajo, ¿no? Sí, y al final, que no les voy a adelantar, es inquietante también porque hay una ambigüedad moral en donde pues los policías no necesitan... Bueno, también es para que cada quien decida. Sí. En el último momento, cuando solo está uno en un camión rodeado de asesinos, ¿cuál es la mejor decisión a tomar? Sí, interesante thriller. Y pues bueno, ya para el siguiente programa ya tendremos los ganadores de algunos de estos festivales. Esperamos que nos acompañen. Bueno, y también en marzo estará FICUNAM. Así es, el festival de la Universidad Nacional. Así que tendremos mucho que comentar, los esperamos aquí. Recuerden que Encuadre Iberoamericano es un foro en el que comentamos la presencia y el recorrido de películas iberoamericanas en distintos festivales y en plataformas, ahora que todavía no se puede en algunos lugares asistir a cines físicos. Nos vemos el siguiente mes. Muchas gracias, Leonardo. A ti, Fernando. Hasta entonces.